coordinador de un proyecto y asesor del Ministerio de Ambiente y Energía. Y también ha escrito más de 25 artículos relacionados con estos temas en revistas internacionales y también capítulos de libros. Entonces, un gusto tenerlo acá hoy, Pascal. Gracias, Sofía. Un gran gusto estar acá. También le damos la bienvenida a Pablo Escribano. Él es especialista temático regional en migración, medio ambiente y cambio climático en la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Se ha desempeñado en varios puestos dentro de esta organización, tanto en la sede de Ginebra como en las oficinas regionales basadas en Bruselas y Dakar. Cuenta con una maestría de Ciencias Políticas y una maestría en Historia del Instituto de Estudios Políticos de París. Bienvenido. No le podemos escuchar. Sofía, ¿me confirma? Hoy me parece que sí. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ok, ya, sí. Gracias a los que ya se conectan desde sus dispositivos, les solicitamos por favor mantengan los micrófonos cerrados durante el evento. Alrededor de las 5:45 se va a habilitar el chat para que puedan colocar sus preguntas ahí. Mientras les solicitamos, por favor, mantengan apagado el micrófono. Bueno, como mi compañera ya lo mencionó, este conversatorio va a tener dos fases en términos de logística. Primero, le vamos a tener unas preguntas ya formuladas a nuestros dos panelistas. Sin embargo, después de esto vamos a tener, como ella ya mencionó, un espacio de preguntas. Entonces, a lo largo de la conversación pueden ir haciendo las preguntas y en el chat y las estaremos respondiendo después. Para iniciar, vamos a tener la primera sección, la cual trata sobre conceptos generales, y para eso ponemos los siguientes datos sobre la mesa. El Grupo de Cambio Climático del Banco Mundial realizó este informe, el cual se llama Groundswell, prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos. Ellos nos cuentan que para el año 2050 tenemos un 55% de la población mundial en desarrollo como posibles migrantes climáticos, de los cuales estamos hablando de 143 millones de personas ubicadas entre África, Asia y Latinoamérica. Y tenemos 17 millones de personas solo en Latinoamérica. Entonces, les preguntamos a nuestros panelistas, ¿qué significa migración climática? ¿A qué se refieren estos datos? ¿Y qué es un refugiado climático? Sí, muchas gracias por la pregunta. Y me parece que sirve muy bien para hacer un poco la introducción, ¿verdad?, al tema del que vamos a hablar. Lo primero que creo que es importante señalar es que realmente no hay un consenso internacional sobre lo que es la migración climática o sobre lo que es un migrante climático, ¿verdad? No hay ningún protocolo, no hay ninguna convención, con lo que tenemos son definiciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, en la OIM, donde trabajo yo, tenemos una definición que definiría la migración climática como el movimiento de personas que que principalmente se mueven de su lugar de residencia debido a cambios repentinos o graduales como consecuencia del cambio climático, ¿verdad? Quiere decir que es un subgrupo de lo que llamamos la migración ambiental. Si pensamos, por ejemplo, en personas que tienen que desplazarse por culpa de un terremoto, sería ambiental, pero no sería climático, ¿verdad? Sin embargo, cosas como tormentas, como sequía, eso sí que se llamarían fenómenos climáticos, con lo que podrían provocar migración climática. Y dentro realmente lo que es interesante es que la definición de la OIM incluye cualquier tipo de movimiento, es decir, desplazamiento, migración voluntaria, reubicación. Y en otros textos, en particular en el marco de la Convención Marco, esas
categorías se definen un poco más, ¿verdad? Tenemos la migración climática, que es más bien voluntaria, el desplazamiento, que es más bien forzado, ¿verdad? Que pensamos en casos de desastres, y la reubicación planificada, que es cuando movemos a una comunidad de un lugar para otro. Entonces, la migración climática, en resumen, define un poco esta situación, ¿verdad? De personas o grupos de personas que debido a fenómenos climáticos relacionados con el cambio climático en particular, y que de los que podremos hablar más adelante, se ven obligados o eligen voluntariamente dejar su lugar de origen, de residencia, perdón. Y puede ser tanto a nivel interno, o sea, puede ser dentro de un país, como a nivel internacional, ¿verdad? Gente que cruza fronteras. Tenemos ejemplos de ambos casos en América Latina. Puede ser por periodos cortos, ¿verdad? Tenemos desplazamientos que duran algunos días, por ejemplo, una inundación y luego la gente regresa a sus comunidades, y tenemos desplazamientos que duran años. Y todos esos casos de figura entrarían dentro de lo que la OIM considera migración climática. ¿Nos puede responder también, señor Pascal Girot, para usted, qué es migración climática y qué es un refugiado climático? Bueno, muchas gracias por la pregunta y me parece una pregunta muy de actualidad. Yo quisiera, para partir de los comentarios que nos acaba de dar Pablo Escribano, de la OIM, obviamente, pues es importante recordar de que el cambio climático viene a incidir sobre un mundo ya bastante revuelto, ¿verdad? Solo para darles algunos datos, de los 65 millones de personas desplazadas y refugiadas a nivel mundial, prácticamente 40 millones son desplazados internos, es decir, son personas que se han desplazado dentro de su propio país debido a conflictos armados o situaciones pues, complejas o de emergencia complejas donde se combinan amenazas físicas, políticas, económicas, conflicto armado, pero sumado también a condiciones de impacto climático. Es decir, el cambio climático viene a sumarse a otra serie de factores que son que provocan pues el movimiento de personas de un lado a otro dentro de su propio país, o aquellas personas que tienen que salir de su país y buscar refugio en otro país vecino o más allá. Es decir, la pregunta de clave, yo creo que en el caso de los refugiados climáticos, es de cómo determinar la inhabitabilidad, digamos, de los lugares donde viven, digamos, y a partir de qué momento se vuelve imposible lograr el sustento y sostenerse en un lugar dado, y atribuir esta situación exclusivamente a el cambio en el clima. Que todo el tema de la atribución dentro de la Convención de Cambio Climático es un tema complejo. Hay en el artículo 8 del Acuerdo de París el capítulo sobre pérdidas y daños, y mucho del trabajo tiene que ver con cómo se van a atribuir pérdidas y daños a amenazas climáticas o cambios en las condiciones de habitabilidad de los lugares, aumento del nivel del mar para pequeños países insulares en desarrollo, y obviamente requiere de un análisis profundo de otras causas estructurales que llevan a la gente a desplazarse, y que yo creo que un fenómeno complejo con muchas aristas y que no podemos solamente reducir a la amenaza climática a veces. Sí, y justamente usted menciona estos factores, igual Pablo Escribano menciona qué son estos fenómenos o estos factores que desencadenan estas migraciones. Algunos ejemplos de si bien es cierto que es algo complejo y hay muchos factores en el tema de cambio climático, ¿qué podemos puntualizar como factores desencadenantes? Tal vez me responde primero el señor Pascal Girot. Ok, pues claramente yo creo que hay que distinguir un poco en base al nivel de vulnerabilidad previa y la exposición a esas amenazas climáticas. Y hay una enorme diversidad de situaciones. Por ejemplo, habitantes que dependen por su sustento de agricultura o del uso
del suelo y que dependen del clima para producir su sustento. Un cambio en el clima, cambio en el régimen de lluvias o eventos extremos que hacen de que efectivamente su fuente de sustento se pierda, puede ser un disparador obviamente de un movimiento de desplazamiento interno o de migraciones internacionales. Hay otras situaciones más álgidas, por ejemplo, en el caso de las comunidades costeras o aquellas poblaciones que viven en pequeños estados insulares en desarrollo, donde ahí la posibilidad de desplazarse internamente son muy limitados por el tamaño del territorio, porque son territorios muy pequeños, situados prácticamente todos a nivel del mar, y con el aumento del nivel del clima, pues estamos hablando de que por más que se adapten los habitantes de Tuvalu o de pequeños atolones en el Pacífico, en el Caribe, muy difícilmente van a poder adaptarse al aumento del nivel del mar, porque significa prácticamente una pérdida definitiva de su forma de vida y de su territorio original. Y ahí por eso hablamos en la Convención de Cambio Climático y en el Acuerdo de París de pérdidas y daños irreversibles. Es decir, a partir de qué momento se vuelve inhabitable un lugar y que obliga a la gente a desplazarse ya porque no tienen otra opción, porque ya es un tema de supervivencia directamente atribuibles a la pérdida, digamos, de territorio por eventos extremos o aumento paulatino del nivel del mar. Ok, ¿qué nos puede comentar al respecto, Pablo Escriván? Sí, no, me parece que el profesor Giró realmente ha dado un panorama muy completo. Quizás cuando pensamos en los factores, como dice él, realmente pensamos en amenaza, en exposición, ¿verdad? ¿Dónde están las comunidades? ¿Qué tan expuestas están las amenazas naturales? Y en su vulnerabilidad. Y dentro realmente de nuestra comunidad, digamos, muchas veces dividimos las amenazas una manera de verlo es dividirlas en fenómenos graduales y repentinos, ¿verdad? Cuando hablamos de amenazas repentinas estamos pensando en inundaciones, en huracanes en el Caribe, por ejemplo. Cuando hablamos de procesos más graduales estaríamos pensando de fenómenos que tardan años e incluso décadas, ¿verdad? Subida del nivel del mar, desertificación, erosión costera. Todos esos procesos, según la vulnerabilidad o el estado de vulnerabilidad y de exposición que encuentren las comunidades, son aquellos que van a provocar o a facilitar, digamos, la movilidad humana. Lo que pasa es, como decía el profesor, realmente es muy importante considerar que las amenazas se desarrollan en un marco muy complejo, ¿verdad? Entre las comunidades tienen algunas capacidades de adaptación, otras tienen menos, resiliencia o menos, y tienen múltiples influencias. Y para dar un ejemplo muy concreto, por ejemplo, hay un estudio reciente sobre Guatemala que menciona, digamos, la sequía reciente como un factor de movilidad. Pero lo que entiende el estudio, y me parece interesante, es que esa presión o ese estresante se produce en un marco en el que hay inseguridad general, pobreza, malnutrición, desempleo. Y ese estudio considera que la sequía lo que hace es producir migración porque aumenta la deuda de los hogares que ya no tienen cómo pagar la deuda, y también se pierde trabajo en la agricultura, ¿verdad? Cuando hay sequía, la gente que trabaja en los campos ya no tiene trabajo, con lo que tiene que emigrar. Entonces, todos esos factores son los que, digamos, producen migración climática, pero entendiendo, como mencionaba el profesor Giró, que se desarrollan en un marco muy complejo, digamos. Ok, de hecho, algo que usted menciona, bueno, que específicamente Pascal mencionó, fue sobre el caso Tuvalu. El caso Tuvalu es como, si no saben, es una isla del Pacífico que apenas solo se encuentra como a 2 metros sobre el nivel del mar. Entonces, este año, pero por una isla cercana, por el caso de Kiribati, que también es una isla en el Pacífico, por ahí, también cerca, se dio un caso de una persona, bueno, de una familia que migra a Nueva Zelanda porque su vida estaba en peligro. Entonces, cuando se les termina el tiempo de la visa, recurren a pedir la condición de solicitante de refugio. Entonces, esto abre una cadena, como una cadena de eventos
en las que al final el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que como no era un riesgo inminente, un riesgo inmediato a su vida, porque el argumento que él da es de que su isla va a ser inhabitable de aproximadamente hasta, o sea, como que va a empezar a ser inhabitable a partir de 10 años en adelante. Entonces, que el argumento ahí tiene sus falencias, pero esto se relaciona mucho, el argumento que da a favor el Comité de Derechos Humanos de la ONU se relaciona mucho con un principio fundamental de la migración, que es el principio de no refoulement, que es el principio de que los estados, los gobiernos, no pueden mandar a las personas que llegan a pedir solicitud o sea, como que no los gobiernos no pueden regresarlos al lugar donde sus vidas corrían peligro. Y el Comité de Derechos Humanos dice que realmente aunque la isla va a ser inhabitable hasta dentro de unos 10 años, no se necesita la subida del mar y que la isla se desaparezca para que la violación de sus derechos humanos, o sea, como que realmente no se necesitan, no se necesitan estos 10 años para que sus derechos humanos ya empiecen a ser vulnerados. Sus derechos humanos ya están siendo vulnerados. Su derecho a la vida ya está siendo vulnerado. Pero esto surge en un problema, porque lo que mencionan sobre este caso es de que la isla, bueno, los estados del Pacífico tienen la opción de buscar procesos de localizar personas, de hacer sistemas que basados en el modelo de adaptación y resiliencia, las personas logren sobrellevar la causa y toda la cuestión, pero esto llega a una pregunta de por qué realmente, cuáles son las razones por las cuales el término refugiado climático todavía no está amparado en convenios y tratados internacionales. Y al no estar amparado también se sabe, como por ejemplo esta resolución que da el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ya existen mecanismos. Entonces, ¿cómo está, en términos muy coloquiales, cómo está la situación en esto? Sí, sí, es una pregunta muy importante en el momento actual y muy compleja también, ¿verdad? El término refugiado climático realmente es uno de los términos que más aparece en la prensa, digamos, ¿verdad? En las discusiones comunes, ¿verdad? Refugiados climáticos, y que conlleva, digamos, una imagen de personas, digamos, que se ven obligadas a salir de sus comunidades, ¿verdad? Y que no tienen otra opción, un poco, digamos, en paralelo con lo que sería un refugiado tradicional. El problema, como decía Sofía, es que la figura del refugiado climático no existe en el derecho jurídico porque no está, digamos, dentro de los requisitos de la Convención del 51, que, digamos, da inicio a la condición de refugiado. Digamos, hay una serie de requisitos y la afectación por el cambio climático no entra dentro de esas condiciones. Con lo que, digamos, en derecho tradicional, ser afectado por el cambio climático no le da a uno, digamos, el derecho a solicitar. Hay varias razones por las cuales el debate, digamos, no ha progresado y en particular me parece importante destacar que quizás no estoy seguro de que haya mucho apetito político, digamos, en integrar esa cuestión. Y por parte de los estados, digamos, ¿verdad? Porque entiendo que hay también un cierto miedo, digamos, a qué implicaría esa apertura, ¿verdad? Ese nuevo criterio, cómo se aplicaría, cómo sería otorgado. Y también hay cierto miedo, digamos, que en el momento político en el que nos encontramos, abrir la convención realmente pueda llevar casi a un retroceso de los derechos, ¿verdad? Si abrimos una discusión sobre la convención del 51, de repente hay países que pueden decir, no, realmente lo que hay que hacer no es abrir, sino es más bien recortar los criterios que aplicarían para volver a alguien un refugiado. Y aparte, a nivel más técnico, como decía Pascal antes, es un concepto realmente difícil de aplicar, ¿verdad? Porque nos preguntamos, ¿en qué medida uno se ve obligado? ¿Hasta qué punto, digamos, uno puede decir, yo realmente me veo obligado y yo no, y la otra persona sí, porque de repente uno tiene más dinero y puede, o sea, realmente sería muy difícil determinar quién sería un refugiado climático y quién no. Y el caso de Kiribati que mencionaba realmente lo justifica, digamos. Si Kiribati, que es uno de los países más amenazados por el cambio climático, que según todas las menciones va a desaparecer, incluso él no llegaría, digamos, a cumplir el derecho de no refoulement, quiere decir que realmente la barra está tan alta que es casi, digamos, un criterio imposible de llegar, ¿verdad? Lo que dice la decisión del comité
es que en ciertos casos efectivamente el cambio climático podría, digamos que, determinar un proceso de no refoulement, que es una decisión importante, aunque, como digo, la barra está tan alta que parece difícil ver realmente en cuándo se va a aplicar. Y como dices, realmente hay, digamos, varios enfoques o un conjunto de marcos que sí que podrían, digamos, o que son utilizados para permitir la protección. Algunos de ellos son vinculantes, en particular los derechos humanos, ¿verdad? Uno no puede regresar a ciertas personas, a ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Y los derechos humanos, recordemos que aplican a todas las personas, digamos, sin tener que ver su condición migratoria, su estatus en el país, su entrada, nada. El derecho humano realmente aplica a todas las personas. Y luego hay ciertos marcos que no son vinculantes, pero también son importantes. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la Agenda Nansen, digamos, que da recomendaciones para integrar a migrantes que desplazan por desastres. Estoy pensando más recientemente el Pacto Mundial, que también da recomendaciones. Todo eso no son vinculantes, pero establecen como todo un conjunto de marcos legislativos que se aplican en estas instancias. Pascal, no sé si a vos te gustaría agregar más o... No, totalmente de acuerdo. Yo creo que Pablo ha descrito con mucho detalle efectivamente la enorme dificultad de este tipo de procesos internacionales. Hay que recordar que estos marcos normativos de derechos humanos o marcos normativos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático son procesos que surgen de negociaciones multilaterales y que son sumamente complejas. Yo me recuerdo cuando se estaba justamente negociando en el Acuerdo de París, el artículo 8, que durante mucho tiempo nadie pensaba que iba a salir un artículo sobre pérdidas y daños achacables al cambio climático, y donde hubo justamente unos países que exigieron una cláusula, digamos, de salvedad de que este artículo no podía ser utilizado para demandas internacionales o reclamo de compensaciones o para una aplicación punitiva del derecho internacional. Entonces, como bien dice Pablo, si ahora volvemos a abrir la negociación sobre el estatus de refugiado, como está el ambiente internacional en este momento, podríamos vernos en problemas. Hay países como China e inclusive Estados Unidos que no quieren oír hablar de estos temas porque tienen obviamente mucha cola que majar, como dicen aquí. Es decir, hay poblaciones que efectivamente están en situaciones, digamos, de personas desplazadas y hay políticas de Estado que tienden a exacerbar la situación de estas personas altamente vulnerables y desplazadas por factores climáticos. Ahora, la parte más difícil, y vuelvo a lo que dije anteriormente, es la atribución. Es decir, como dijo Pablo, ¿cuál es, además, digamos, del clima, los demás factores que impulsan a la gente a migrar y a desplazarse, ¿verdad? Y muchos tienen que ver efectivamente con temas del desarrollo y del acceso a esos derechos, digamos, al sustento, derecho a la tierra, derecho al acceso a un techo y un lugar seguro donde vivir. Son temas que tienen que ver con el subdesarrollo, el mal desarrollo, con la exclusión y esos factores que perpetúan condiciones de vulnerabilidad y exposición en estos países. Entonces es muy fácil para países, por ejemplo, desarrollados que tienen responsabilidades históricas en las emisiones de gases de efecto invernadero, decir, bueno, me lavo las manos porque realmente su condición de vulnerabilidad se debe a la falta de políticas públicas en su país, falta de ordenamiento territorial, falta de una política de empleo digno, etcétera, ¿verdad? Entonces, en derecho internacional es complejo trabajar esos temas si uno no tiene una argumentación sumamente sólida. Como bien dijo, pues todo parece indicar que los kiribás y los habitantes de Tuvalu, pues sí están en una situación de refugiados climáticos y eso se va a agravar probablemente en la próxima década. El tema es que legalmente esto va a abrir un portillo para futuras situaciones en las Maldivas, en otros países del mundo donde se van a ver en situaciones análogas y similares y donde pueden haber demandas mucho más grandes y como las cifras que enseñaron al inicio de la charla, estamos hablando de efectivamente cifras
que para muchos estados se volverían inmanejables de atender legalmente. Bueno, ahora con la siguiente pregunta sería que investigando un poco, nos encontramos un dato de la ONU, que dice que el 80% de las personas que actualmente migran por motivos del clima son mujeres y niños y niñas. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué factores sociales, políticos, culturales y económicos hace que exista esta gran desproporcionalidad? Tal vez, Pascal, vos comenzá y después Ok, Pablo para hacer como el gracias, intercambio. Sofía. Sí, claro. Bueno, yo creo que ese es un tema también sumamente interesante porque claramente hay una vulnerabilidad diferenciada entre hombres y mujeres en todos los países del mundo frente a amenazas climáticas y amenazas socioambientales, que las vamos a llamar así, que es esa combinación de condiciones sociales, de exposición y de vulnerabilidad, combinado con la exposición a esas amenazas hidrometeorológicas y amenazas vinculadas al cambio climático. Generalmente lo que pasa muchas veces es que las comunidades en situaciones de mayor vulnerabilidad son generalmente comunidades donde ya ha existido procesos de migración estacional o permanente, donde quienes quedan y eso es el caso de muchas comunidades rurales en Centroamérica, donde quienes migran son los hombres y los jóvenes, y quienes quedan atrás muchas veces son las mujeres, los abuelos y los niños, ¿verdad? Y cuando falla efectivamente el clima en esas comunidades o cuando hay una sequía prolongada, como acabamos de escuchar en el caso de Guatemala, pues son efectivamente los más expuestos y los más vulnerables. Son comunidades donde predominan la presencia de personas mayores, de mujeres y niños. ¿Por qué? Porque muchos de los hombres han tenido que migrar para poder sostener la familia y mandar las remesas. O sea, las cifras macroeconómicas todavía de El Salvador y Guatemala y Honduras nos hablan por sí solas. Siguen El Salvador siendo la mayor fuente de divisas, las remesas de los millones de migrantes salvadoreños que están en Estados Unidos, Canadá y en otros países del mundo. Es decir, es una fuente de sustento sumamente importante, pero deja muchas veces comunidades vulneradas y a la vez deja mujeres empoderadas. Entonces yo creo que tenemos que hilar más fino, porque muchas veces uno ve mucho del liderazgo de movimientos comunales como el de Berta Cáceres en Honduras, donde las mujeres han tomado un rol protagonista muy importante y donde se han consolidado muchas redes lideradas por mujeres a nivel comunitario, precisamente porque las que quedaron a cargo son ellas y las que están justamente luchando por sus derechos a la tierra, el derecho al agua, el derecho también a una vida saludable y una vida libre de peligros climáticos, son ellas. Entonces yo creo que tampoco hay que victimizar necesariamente a todas las mujeres porque muchas veces son las que están llevando la batuta para hacerle frente a la crisis climática. Pablo, no sé si vos quisieras comentar y seguirlo un poco también. Sí, no mucho realmente. Me parece que sí, exactamente la respuesta del profesor Giro es totalmente adecuada en el sentido en que tenemos que ver cuáles son los impactos, digamos, en líneas de género del cambio climático, incluso de la movilidad ambiental, ¿verdad? A nivel de los números que mencionabas de ONU Mujeres, me parece, digamos, complicado cuantificar, digamos, cuánto sería, porque realmente no disponemos de estimaciones globales sobre cuántos hombres y mujeres migran debido al cambio climático, ¿verdad? Las estimaciones más precisas son sobre desastres y no están desagregadas por género. Con lo que cuantificar es complicado, pero sí efectivamente es importante abordar la vulnerabilidad específica y la agencia específica de hombres y mujeres, ¿verdad? Tenemos evidencia, por ejemplo, que las mujeres en nuestra región, pero en otros también, tienen menos acceso a la tierra, por ejemplo, a la propiedad de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir en términos de migración, verdad? Quiere decir que son más y cambio climático, que son más vulnerables, que tienen menos recursos, si quieren un día vender la tierra y migrar, les va a ser más complicado, tienen menos poder de decisión, tienen menos acceso a la información. Como decía Pascal, muchas veces los hombres migran y las mujeres tienen que ocuparse de la familia, también del terreno agrícola, porque de repente no hay nadie más para trabajar, porque los hombres han migrado.
Y hay cambios, digamos así, incluso en la demografía de las comunidades, ¿verdad? Y que llevan a cambios también en los roles de género. Incluso también a nivel de la migración climática, tenemos que ver cuál es la diferencia entre mujeres y hombres, ¿verdad? Estaba escribiendo un artículo sobre Jamaica en el que las mujeres, digamos, migran a la ciudad y se ven mucho más afectadas por los procesos de urbanización. Viven en barrios peores, tienen peores condiciones, menos ahorros. En procesos de desplazamiento se sabe que las mujeres son mucho más vulnerables a fenómenos, por ejemplo, de violencia basada en género. Digamos, llega un huracán, la población se va a un albergue y es complicado que el albergue tenga las condiciones de protección que necesitan las mujeres para preservarlas de la violencia basada en género, el cuidado, etcétera, etcétera. Y un punto final que quería mencionar es el tema del agua. En muchas comunidades las mujeres son las encargadas de traer el agua, digamos, al hogar. Y en condiciones de sequía tienen que caminar más, les cuesta más caro, les es más difícil. Todas estas afectaciones son importantes y tienen que ser abordadas desde una perspectiva de género, ¿verdad? Y justamente que usted está mencionando esta situación, vamos a llegar a la parte 2 de este conversatorio y es justamente hablar más sobre América Central y el Caribe. Nos está mencionando en este momento la situación que viven las mujeres en Jamaica. Hemos hablado también un poquito de Guatemala, Honduras, y para poner otro caso más, mencionamos aquí la situación que está viviendo Panamá, en donde todo el archipiélago de San Blas recolecta alrededor de 360 islas, en donde la isla Gardí-Subdup hizo la iniciativa de hablar con el gobierno panameño para decir, en el año 2010, el cambio climático está llegando acá, nosotros ya no vamos a tener una casa donde habitar, entonces, por favor, dennos donde vivir. Y tenemos justamente en el mapa el lugar que se llama La Barriada, que es donde el gobierno panameño dice, aquí les vamos a construir una ciudad para que estas personas vengan, y recientemente, en octubre del 2019, el gobierno panameño dice, vamos a trasladar 300 familias. ¿Cuáles otros ejemplos nos pueden dar ustedes de casos en donde Centroamérica está viendo la realidad de migrantes climáticos, que no los estamos esperando para el 2030, 2040, sino que ya están? Porque realmente hablar de que estas personas se han organizado desde el 2010, o sea, ya llevamos 10 años de esta situación y ellos todavía no están en el continente. Y es más para hacer énfasis en la pregunta, para que los que nos observan en este conversatorio y tener la realidad de ¿existen migraciones climáticas en la región centroamericana y el Caribe? Tal vez nos responde primero Pablo Escribano. Sí, la respuesta es sí, digamos, en resumen, ¿verdad? El caso que mencionabas es muy interesante por lo de Panamá, porque es un tipo de migración climática, digamos, que es el que es un poco particular, ¿verdad? Porque es un tema de reubicación planificada, ¿verdad? Que es una isla que está a punto de ser engullida por el mar, en el que hay otros problemas también de sobrepoblación en particular, ¿verdad? Y que está viendo cómo, digamos, se puede organizar para mover toda la comunidad desde un lugar a otro. Es un tema particular, pero es un tema que es muy relevante, porque muchos países, en particular del Caribe, están pensando en eso, ¿verdad? Sin ir más allá, lejos de la región, en el que un país como Indonesia está pensando en mover la capital entera, digamos, porque Yakarta, donde está, va a quedar debajo del mar. Entonces, es un proceso interesante y existe efectivamente experiencias, por ejemplo, en Nicaragua también, de comunidades que se han movido de un lugar vulnerable a otro, en Cuba también, por los efectos del cambio climático, ¿verdad? Que es un tipo de movilidad que es como planificada, digamos. Pero más allá de esto, existen efectivamente muchos casos de movilidad climática, y los más visibles, los más fáciles de ejemplificar son los huracanes en el Caribe, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en el 2017, en los huracanes, serie de 3, Harvey, María y Irma y María, provocaron, creo que eran más de 3 millones de desplazamientos en las islas del Caribe. El año pasado pensamos en el huracán Dorian, más de 10.000 desplazados en las Bahamas, ¿verdad? Eso es movilidad climática, esas personas que se desplazan debido a los impactos del cambio climático, los huracanes, digamos, siendo más fuertes y más intensos debido al cambio climático. En Centroamérica también tenemos casos del huracán Mitch, por ejemplo, y la movilidad que provocó en Nicaragua, en Ecuador.
Y también tenemos esos procesos que son graduales y que son menos difíciles de atribuir, para tomar la expresión del profesor Giraud, que son los tipos subida al nivel del mar, como hemos hablado en Panamá, también sequía en el corredor seco, del que podremos hablar más adelante, pero efectivamente, digamos, esos procesos, digamos, que influyen en los medios de vida, ¿verdad? Y una forma muy sencilla de verlo es pensar en los lugares donde hay demasiada agua o donde no hay suficiente agua, digamos, ¿verdad? En términos de sequía, en términos de lluvias, inundaciones y huracanes, todos esos procesos en nuestra región efectivamente provocan fenómenos de movilidad humana. Señor Pascal, ¿tiene también algún otro ejemplo que quiera agregar? Bueno, yo creo que Pablo ha descrito muy bien la situación. Yo coincido que el caso de San Blas es un caso muy particular en Gunayala, porque primero que todo es una iniciativa que nace desde la comunidad y es la misma comunidad que lidera el proceso de reubicación y que tiene la particularidad del pueblo Guna de tener tierras insulares y tierra firme, ¿verdad? Tienen parte de sus tierras y su producción agropecuaria está en las zonas donde se van a reasentar. Entonces, eso facilita muchísimo, digamos, el proceso de adaptación y de traslado de poblaciones, que en general hay hay historias de terror de reubicación de poblaciones a nivel mundial. En general, ese tipo de experimentos se saldan en desastres socioambientales de grandes proporciones cuando se desplazan las personas sin su consentimiento o a través de una burocracia centralizada que decide dónde la gente va a vivir y cómo va a vivir, sin realmente entender de qué vive la gente, ¿verdad? Por ejemplo, de trasladar pescadores acostumbrados a vivir de la pesca en zonas donde no tienen acceso al mar, para darles un ejemplo sencillo. Ahora bien, creo que en Centroamérica ha existido siempre migraciones por impulsos económicos y sociales y culturales. Hay muchos ejemplos de migraciones estacionales de trabajadores noves aquí que se mueven de Panamá a Costa Rica para trabajar en el café, o pobladores MAM de Guatemala que migran a Chiapas, México, para también trabajar en diferentes plantaciones. O sea, las condiciones laborales muchas veces son las que determinan de alguna forma estas migraciones pendulares que llamamos, en que cada estación se mueve la gente y regresa a sus hogares. Aquí estamos hablando de migraciones permanentes. Cuando hablamos de refugiados climáticos, son lugares que quedan o inhabitables o destrozados, como pasó efectivamente en el Caribe en el 2017, es que hubo en Puerto Rico y en otras partes del Caribe realmente daños tan cuantiosos y tan importantes que quedaron algunas comunidades realmente con daños que superaban su capacidad de resiliencia y su capacidad de poder quedarse y reconstruir, o que sencillamente no fueron tampoco dotados por parte del gobierno federal de Estados Unidos de los medios para reconstruir sus hogares en el lugar original. Entonces ahí entran muchos temas distintos, es decir, de cuál es, a partir de qué momento podemos decir que se clasifica uno de esos migrantes como migrante climático. Yo creo que el caso de Gunayala es muy claro, que con el aumento del nivel del mar es indiscutible que eso es achacable al cambio climático, y que hay una conciencia, y además es una sociedad, la sociedad Guna es una sociedad muy organizada, y que han logrado prepararse para ese impacto actual del cambio climático. En otras partes es mucho más complejo, pues donde por ejemplo coinciden los ciclos de sequía en Centroamérica, generalmente son muy asociadas con el fenómeno del Niño, y es donde cuando se manifiesta en forma más intensa la sequía, generalmente coincide con el fenómeno del Niño. Y ahí donde efectivamente vemos el movimiento de personas y achacables efectivamente a las fallas en las cosechas, o el hecho de que los agronegocios donde trabajaban como mano de obra asalariada no logran
contratar gente porque no tuvieron las cosechas que esperaban. Y son justamente esos trabajadores temporales los que sufren más. O sea, los que realmente están, por ejemplo, en la mira de los programas de combate contra la hambruna en Centroamérica, en Guatemala y Honduras, son precisamente trabajadores estacionales que en el corredor seco, y gracias por poner el mapa, que están en situaciones de extrema vulnerabilidad, porque si quedan sin posibilidades de trabajar en esas plantaciones o porque no la actividad económica se ha reducida, quedan realmente en situaciones muy críticas porque no les da el sustento en el minifundio donde viven. Es decir, sí quedan expuestos a condiciones de desnutrición crónica, que es el caso, por ejemplo, de Camotán en Guatemala, en el oriente de Guatemala, y queda también muy patente en muchas partes de Intibucá, en Honduras y en Copán, donde también hay condiciones de altísima vulnerabilidad y una incidencia crónica y endémica de desnutrición infantil y materna. Es decir, esas son condiciones con un pequeño cambio, una pérdida de una cosecha de maíz o por extremos lluviosos o por sequía, esta gente queda expuesta a migrar o morirse de hambre, literalmente. Y esta es una situación real que viene viviendo hace tiempo Centroamérica con o sin el cambio climático, y hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Estas condiciones estructurales están ahí desde hace muchas décadas, por no decir siglos. Y ese es uno de los puntos que más preocupa. Este dato de 3.5 millones de personas necesitando asistencia humanitaria es un dato del año 2016, en donde se vio una sequía prolongada en la región y obtuvimos este resultado. También podemos observar el índice de riesgo climático, que estos datos son el acumulativo desde 1999 al 2018, y podemos observar que de los 6 países que podemos decir que son miembros o parte del corredor seco centroamericano, encontramos 4. Este rango de índice de riesgo climático va de 0 a 100, y podemos ver cómo Guatemala es el que tiene un mayor índice con un 38-33. ¿Qué más podemos decir de cuál sería el panorama futuro? Porque creo que ya hemos hablado bastante de cuál es la situación actual. ¿Qué le espera al corredor seco centroamericano? Tal vez Pablo Escribano nos comparte. Sí, realmente creo que el profesor ha explicado muy bien, digamos, cuál es el panorama actual, ¿verdad? Las sequías recurrentes, casos muy agravados, pérdidas en algunos años de hasta el 80% de las cosechas. Y también, como indicábamos, realmente, como diríamos, el tejido productivo, ¿verdad? En el que hay muchos pequeños productores, mucha gente que no tiene tierra, en el que efectivamente, como decía el profesor, esos son los que más sufren, digamos, el impacto de una sequía, ¿verdad? En el que una época de sequía en la que no hay cosecha quiere decir no comer y también quiere decir endeudarse. Y ahí es donde, digamos, en parte la migración va como una solución, digamos, o como, digamos, una escapatoria, ¿verdad?, de buscar otros ingresos al sufrir deudas, ¿verdad? Las proyecciones, no soy optimista, no son optimistas en términos de cambio climático, ¿verdad? Se estima para el futuro generar una bajada de la precipitación y también más variabilidad, ¿verdad? Más extremos, más periodos de sequía y más periodos de lluvia muy fuerte, lo que también puede ser dañino para los cultivos. Y recordamos que son, como decíamos, productores, muchos de ellos dependientes del agua de lluvia, con lo que efectivamente hay una incidencia directa, digamos, en las que cuando hay cambio climático hay casi automáticamente inseguridad alimentaria. Y según un estudio del Programa Alimentario Mundial y la OIM y otros socios hace un par de años, hay también una relación, digamos, entre la inseguridad alimentaria y la migración, ¿verdad? Cuanto más inseguridad alimentaria, más tendencia hay a la migración. Lo que pasa es que también hay digamos, un punto de investigación de decir que no se puede generalizar a todo el corredor seco realmente, ¿verdad? Las condiciones cambian mucho de municipio a municipio. Hay unas investigaciones, por ejemplo, que dicen que los municipios más pobres, cuando hay sequía, tienden a migrar menos, porque la gente ya no tiene el dinero como para migrar, ¿verdad? Eso hace necesario realmente no tomar el corredor seco necesariamente como una unidad general, ¿verdad? Sino realmente ver
cuál es la situación en cada municipio casi, ¿verdad? Cuál es la situación productiva, cuál es la situación de vulnerabilidad social, de violencia, de acceso a los servicios. En el Entonces, año 2000, perdón, en el año dígame. 2012 se hizo una caracterización del corredor seco para 4 países, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, y solo ahí estaban teniendo resultados de que 140 municipios ya se encuentran en sequía severa. Entonces, si podemos ver una tendencia de sequía, realmente las inundaciones son un factor de riesgo para el corredor seco, o es como usted dice, zonas fragmentadas, para algunos lugares sí pueden ser inundaciones y no sequía. ¿Cómo es esa dinámica o cómo se puede observar esa dinámica? Sí, puede ser, efectivamente, digamos. Hay digamos que el fenómeno de más largo plazo es la sequía, es la desertificación en ciertas áreas, pero sí hay fenómenos puntuales de inundación, digamos. Si pensamos en un fenómeno como Mitch en el 98, digamos, cruzó Centroamérica casi y provocó inundaciones, digamos, en partes que son tendencialmente del corredor seco, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí que hay algunos casos de inundación que también afectan a los medios de vida y a la viabilidad. Y en este marco también quizás es importante ver cómo las amenazas a veces no van solas, ¿verdad? No es que sea sequía y ya está, sino que es sequía y de repente inundación y además, por otro lado, también hay subida a nivel del mar. O sea, es todo un conjunto de amenazas, digamos, que influyen en los medios de vida. ¿Qué nos puede decir Pascal Girot? No, totalmente. Yo creo que en el caso del corredor seco mesoamericano, pues su mismo nombre lo indica, de que está determinado por su régimen climático variable, con una estación seca de más de 6 meses al año, que en época del Niño pues se vuelve efectivamente mucho más larga, y donde efectivamente toda una serie de condiciones que Pablo ha descrito muy bien de precariedad también en cuanto al acceso a la tierra, acceso al trabajo, en condiciones de inseguridad alimentaria básicamente. Entonces, a esto le sumamos cambios en el clima y obviamente solo se puede agravar esta situación y solo puede impulsar más movimiento de personas. La pregunta yo creo que hay que hacerse es cómo luchar, cuál es el modelo, digamos, para resolver esas condiciones de extrema vulnerabilidad y de extrema exposición a estos impactos climáticos. ¿Cuáles son? Se pueden hablar de adaptación en esos contextos que tienen enormes retos sociales, económicos e inclusive por parte de los estados centroamericanos para poder resolver. Vamos hacia un modelo como el que vemos en Haití, donde hay literalmente un 40% de la población que depende de ayuda del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Es decir, Haití no se puede alimentar por sí sola y recibe desde hace años ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, porque no está en capacidad de alimentarse. O sea, ya falló la agricultura, falló la institucionalidad. Son casos, para mí, uno de los ejemplos más extremos de vulnerabilidad en la región del Caribe y de América Central. Es sin duda Haití. ¿Vamos hacia eso o tenemos realmente instituciones capaces de responder y enfrentar esta situación y atender un poco esas poblaciones vulnerables y garantizarles por lo menos condiciones más dignas de vida para no estar en esa indefensión ante los impactos del cambio climático? Yo hago la pregunta, tengo mis dudas. Yo creo que la acción que hagamos en los próximos 10 años van a determinar si queremos ir hacia un modelo estilo Haití de ser dependientes de importaciones de alimentos para sostener parte de la población centroamericana, o si podemos realmente priorizar una agricultura basada en, por lo menos, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, que ha sido un tema muy de moda ahora con la pandemia del COVID-19. Este debate se ha dado aquí en Costa Rica también, y creo que es un tema sumamente necesario de abordar. Ojalá que pueda ser para un futuro programa con ustedes, porque sí me parece, son esos temas estructurales que hay que empezar a abordar seriamente. Sí, si me puedo permitir solo un minutito, Claro. digamos, para también incidir en lo que decía antes el profesor, ¿verdad? Que la migración, o sea, no creo que sea ni útil ni relevante
pensar que la migración climática es negativa, digamos. Como decía el profesor, digamos, la migración es tradicional en Centroamérica, ¿verdad? Y muchas veces la migración es la que sirve para, en el periodo de, por ejemplo, de sequía, que la gente vaya a otro lugar a trabajar, a las ciudades, vaya a la cosecha del café y permite, digamos, diversificar ingresos, permite enviar remesas, ¿verdad? Y esas comunidades, como decía el profesor antes, hay países que dependen mucho de las remesas. Entonces, ese punto solo va a decir que realmente la migración climática no es negativa en sí, sino que también puede permitir, digamos, asegurar cierto tipo de resiliencia, de diversificación de ingresos en comunidades que son tan vulnerables realmente a los impactos climáticos. Yo agregaría sobre ese punto muy importante que acaba de señalar Pablo, que me parece sumamente crucial. Yo me pregunto de los millones de dólares que entran en remesas en Honduras, El Salvador y Guatemala todos los años, ¿cuánta de esta inversión está yendo a construir, digamos, bienes raíces en forma especulativa y cuánto está realmente siendo invertido por los hogares en sistemas que aumentan su adaptación y su resiliencia al cambio climático? Es decir, yo me acuerdo que hubo una época en que incluso con El Salvador hablábamos de aprovechar una parte de esas remesas para invertir en sistemas agroforestales que podrían de alguna forma mantener o restaurar algunos paisajes productivos degradados en El Salvador. Y pues no sé si lograron avanzar en esta propuesta, pero yo creo que ese es el tipo de proyecto que tenemos que ir pensando en el marco del corredor seco. Es decir, cuánto de ese flujo, obviamente mucho va para el consumo, va para la seguridad alimentaria de los hogares, o sea, es el sustento de millones y millones de salvadoreños, hondureños, vienen de las remesas. Pero hay una parte importante que se invierte también en bienes de consumo y en bienes habitacionales y que podrían perfectamente invertirse en sistemas de riego, por ejemplo, o sistemas que permitan de cara a la sequía tener una mayor resiliencia y una mayor capacidad adaptativa. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta sería al final que cuáles son los sectores socioculturales más vulnerables. Ustedes ya anteriormente nos los han estado mencionando, pero no sé si les gustaría como ahondar más en ello. Tal vez aquí, sí, porque no hemos hablado, perdón, no hemos hablado aquí de las comunidades indígenas, no las hemos mencionado aún. Entonces, ¿qué significa para ellos? Y por supuesto, siguiendo con la dinámica de América Central y el Caribe. Tal vez, Pascal. Ok. Bueno, ya hemos hablado un poco de la situación particular que viven los pueblos indígenas en diferentes partes de la región y creo que es importante señalar que efectivamente no todos, porque yo creo que el caso del pueblo Guna es bastante particular y único en la región centroamericana por su sistema de gobernanza muy único a nivel de la región latinoamericana, inclusive me atrevería a decir, donde sí tienen un control muy grande ellos sobre su gobernanza y sobre las decisiones que toman en su territorio. Y sí tienen, digamos, en la comarca Gunayala, pues una autonomía que es real y lo defienden a capa y espada. Pero no es el caso. Es la iniciativa que ellos han tenido de poder moverse, pero en el caso de Centroamérica, del corredor seco, en donde tal vez la comunidad indígena no tiene este tipo de autonomía y Totalmente. Que no tiene la iniciativa o la organización, ¿qué ocurre aquí? No, pues hay en muchas partes del corredor seco hay presencia, obviamente, de comunidades indígenas que tienen condiciones muy extremas de vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, eso lo sabemos. Muchos, por ejemplo, de los grupos que se ubican justamente en zonas marginales del corredor seco en Guatemala, se encuentran efectivamente en condiciones sumamente precarias y sumamente difíciles y no tienen la organización comunitaria comparable a otros pueblos de la región. Creo que esto no es el caso de todos y creo que hay ejemplos
sin duda, digamos, de capacidades de organización comunitarias en Honduras, en Nicaragua, donde sí los pueblos indígenas sí se han organizado de cara a los impactos del cambio climático y están proponiendo sistemas agroforestales, cosecha de agua de lluvias. Yo conozco de muchos proyectos de la región que han intentado trabajar con líderes comunitarios indígenas para precisamente también rescatar esos conocimientos tradicionales que permiten adaptarse mejor a los impactos del cambio climático y de poder estructurar esos saberes en soluciones prácticas de cara al impacto del cambio climático. Pero son la excepción y no la regla, es decir, son casos aislados. La inmensa mayoría sí sufren de marginación económica y social, muchas veces viven en terrenos marginales en términos de su fertilidad y de su capacidad de sostener una agricultura intensiva, es decir, no es casualidad que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria porque están ubicados en terrenos de altas pendientes, muy erosionados, muy degradados y que pocas veces tienen la posibilidad de, aunque lo cultiven, de sustentar su familia durante todo el año. Por eso tienen que ir a trabajar en plantaciones, en los valles, etcétera, para poder complementar sus ingresos y así asegurar el sustento de sus familias. Esa es la realidad de millones de guatemaltecos y hondureños y salvadoreños, y eso hay que decirlo. ¿Cómo entonces atacar esas causas estructurales de la degradación de tierras en Centroamérica? Es un tema que llevamos discutiendo hace décadas. No es nada nuevo y creo que el cambio climático va a exacerbar más esa situación en muchas comunidades indígenas y marginales de la región. Yo quiero hablar también de las comunidades afrodescendientes de la costa caribeña de Centroamérica. Los garífunas de Honduras y Belice, muchos de los criol en Nicaragua y los afrodescendientes de Costa Rica y Panamá también viven en condiciones de extrema pobreza. Probablemente el segmento mayor condición de pobreza en Panamá sigue siendo los habitantes de la costa norte de Panamá, donde se ubican Nove Buglé y afrodescendientes, que van a verse muy afectados por el aumento del nivel del mar, porque al igual que los Guna, van a verse afectados por el aumento del nivel del mar, donde la mayoría de sus comunidades se encuentran a la orilla del mar, la mayoría de la infraestructura productiva se encuentra a la orilla del mar, y van a estar en primera fila para los impactos y no tienen el nivel de organización que vemos en los Guna. Entonces también creo que cuando hablamos indígena tendemos a olvidarnos también a los afrodescendientes y es muy importante también señalar su grado de vulnerabilidad, sobre todo en zonas costeras altamente expuestas al aumento del nivel del mar. No sé si vos quisieras agregar algo o... No, realmente no, porque además veo que nos va quedando el tiempo corto, pero solo dos cosas, dos puntos muy concretos, solo por lo que decía el profesor, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala también tenemos, o sea, sin digamos, hacer meeting político, pero tenemos que pensar en el impacto que ha tenido el modelo económico, digamos, extractivista y de grandes plantaciones en la viabilidad de estas comunidades, ¿verdad? En la expulsión de comunidades, en la entrega de los mejores terrenos a las grandes producciones de banana, de fruta, de piña, y el impacto que tienen las comunidades indígenas, o que está teniendo en sitios, por ejemplo, como Nicaragua, con la expansión de la frontera agrícola, ¿verdad? Quiero decir que el impacto, como decía el profesor, el impacto del cambio climático exacerba unas vulnerabilidades que hasta cierto punto, digamos, tienen responsables, entre comillas, ¿verdad? Y el otro punto que quería mencionar muy rápidamente es cuando pensamos en migraciones climáticas de poblaciones indígenas, y no necesariamente en la región, también en otros sitios, pero es importante pensar en las capacidades que tienen las poblaciones de integrarse en los lugares de destino, ¿verdad? Si van a sufrir discriminación, van a sufrir maltrato, sus capacidades, si van a ser exportables en la ciudad, digamos, si van a poder encontrar empleo. Todas estas cuestiones son importantes, digamos, que las tratemos, ¿verdad? Valorar, como decía Pascal, la capacidad, la agencia de estas comunidades, también las necesidades que tienen si tienen que emigrar debido a los impactos del cambio climático.
Vamos a continuar en este momento con nuestra última sección y aquí sí vamos a profundizar qué ocurre en Costa Rica. Vamos a iniciar con la pregunta 8. Bueno, la pregunta 8 sale de para esta misma conversatorio y para nuestros proyectos de tesis. Yo llegué a como una investigación, bueno, fue un decreto que salió el año pasado debido a la última sequía, que como mencionaban ustedes, siempre las sequías suelen relacionarse y se dan en el mismo momento en que se da la época del niño. Entonces, en este decreto de estado de emergencia, no solo se declara en estado de emergencia, como por decir, no sé, zonas en Guanacaste, tipo Nicoya, La Cruz, Tilarán, que suelen ser como los cantones que siempre llegan a estar en estado de emergencia, pero también se declararon estado de emergencia lugares hasta como Orianmuro, Cartago, también Esparza, Cotobruz. Entonces sale a la pregunta de cuáles son las comunidades costarricenses con mayor probabilidad de migrar por razones climáticas. Se puede hablar de a nivel interno o a nivel externo, o sea, adentro del país o para afuera. Un pequeño paréntesis, en este momento habilitamos el chat para que puedan dejar por escrito sus preguntas para todos los que nos observan. Y si continuamos con sus respuestas. Sí, si quieren empiezo yo de manera muy rápida. Como decías, efectivamente, digamos, hay comunidades que están un poco localizadas en varios lugares del país que son vulnerables a la sequía, ¿verdad? Guanacaste, Punta Arenas, Alajuela en particular, que han sufrido ya episodios de sequía, ¿verdad? Entonces depende realmente de la vulnerabilidad de las comunidades, digamos. Que quizá no llegue a los niveles de vulnerabilidad de comunidades de Honduras y de Guatemala, ¿verdad? Pero sí que podría llevar a través de la pérdida de empleo, la pérdida de rendimiento de las cosechas, a fenómenos migratorios. Recordemos que según las predicciones, digamos, había un aumento que podría ser de 3 a 5 grados de temperatura media en el país, ¿verdad? Con también, digamos, una variabilidad más pronunciada de las lluvias, quizá más lluvias en ciertas partes, ¿verdad? En el Caribe en particular, mientras que las precipitaciones, como dice la segunda comunicación nacional, creo que es, podrían descender de 30% a nivel anual. Con lo cual, digamos, ello indica, digamos, que efectivamente habría afectaciones por sequía. Y también he estado viendo los datos de desplazamiento por desastre en los años recientes y efectivamente hay muchas regiones, digamos, que están, o muchas provincias que están afectadas, ¿verdad? Debido a inundaciones, debido a desplazamientos de terreno, Guanacaste, Heredia, San José incluso, en Upala, inundaciones, digamos, que realmente son puntuales, pero que sobrepasan, digamos, la capacidad de absorción de los cauces de los ríos. Entonces, tanto las comunidades, digamos, que podrían verse afectadas por una mayor incidencia de la sequía como la que se proyecta, como comunidades que puedan verse afectadas por inundaciones puntuales, pero que pueden ser más y más recurrentes. Todas esas comunidades serían las que podrían ser, o digamos que tendrían más probabilidad de ser afectadas o incluir migraciones climáticas en el futuro. Creo que para construir sobre lo que acaba de plantear Pablo, es un tema complejo. Yo creo que el grado de vulnerabilidad y exposición que conocemos en Costa Rica es bastante menor a la que vemos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Sin embargo, creo que sí hay ciertas comunidades que se han visto expuestas al impacto recurrente de amenazas. O sea, basta con recordar que tuvimos en los últimos 4 años y 5 años, literalmente la sequía del 2014-2015, que impactó sobre todo Guanacaste y el Pacífico Central, el huracán Otto, la tormenta tropical Nate, cada uno con su saldo de personas impactadas y por lo menos damnificadas, por no decir desplazadas temporalmente por desastre, porque yo creo que sí hay que hacer la diferencia. Aquí estamos hablando de personas que pierden sus hogares porque están inundados, pero que al término de unos meses tratan de volver y tratan de regresar a su lugar de origen. Es decir, hay poca evidencia de migraciones permanentes, pero sí la hay. Y creo que hay que ponerle atención efectivamente a algunos signos precursores de lo que podría ser, como bien dijo Pablo, pues situaciones más complejas, sobre todo yo diría en la costa del Caribe,
donde sí vamos a tener impactos por el aumento del nivel del mar, que sí van a afectar comunidades costeras que ya vienen impactados por otro flagelo, que es el del crimen organizado del narcotráfico, y hay que decirlo, porque lo que hace ese flagelo es desempoderar muchas veces a organizaciones comunales, que en general en Costa Rica son bastante robustas y resilientes. Digamos, hay un tejido asociativo fuerte que hace que muchas comunidades tienden a funcionar y a tener cierta coherencia y no dejar la gente, digamos, abandonada a su suerte. Pero lo que hace efectivamente poco a poco el narcotráfico, sobre todo, por ejemplo, en comunidades pesqueras, es desestructurar esos liderazgos locales, restarles, digamos, peso y desarma literalmente la capacidad de las comunidades de enfrentar ese tipo de amenaza y de organizarse frente a un impacto de un desastre. Entonces, muchas veces lo que estamos viendo en el Caribe es una erosión de esa capacidad organizativa local, producto directo, digamos, del crimen organizado y de la debilitación de esos liderazgos tradicionales. Van a emerger otros liderazgos que probablemente no son los mejores, y lo vemos en muchas esferas de nuestro país también, que ese recambio de liderazgo que quizás menos escrupuloso y sobre todo con una mucho mayor tolerancia hacia la ilegalidad y los negocios turbios. Y eso obviamente mina cualquier capacidad que tiene el Estado para poder enfrentar en forma razonable esos impactos, porque va minando su legitimidad frente a otros actores económicos y de crimen organizado que tienen mucho más recursos y mucha más capacidad de comprar voluntades y de incidir efectivamente en la capacidad de la comunidad de defender sus intereses con voz propia. Habiendo dicho eso, yo creo que sí, otras comunidades donde sí vamos a probablemente de cara para volver al tema del corredor seco, lo que sí estamos viendo y los escenarios que nos produce el Instituto Meteorológico Nacional a corto y mediano plazo, de aquí al 2040, sí nos habla de un aumento en sequías cíclicas, obviamente en Guanacaste, pero también en la parte de la zona norte de Upala y los Chiles, en Oriamuno y Cartago, en la parte alta de Oriamuno y Cartago, y hemos vivido en el 2014 y 2015 también sequías pronunciadas, es decir, ya en el Pacífico Central, incluyendo el Valle Central, que es la zona más poblada, más densamente poblada del país, eso sí nos pone ante un escenario sin precedentes. Es decir, si vamos a tener sequías prolongadas en la zona más poblada del país, no solamente donde hay mayores zonas urbanas, pero zonas agrícolas muy productivas, digamos, el 80-90% de la producción de horticultura viene de las faldas del volcán Irazú en Cartago y Oramuno. Mucho del café en el Valle Central, en las partes altas de Tres Ríos hasta San Ramón y Naranjo, también han tenido una estabilidad extraordinaria durante siglo y medio, ¿verdad? Es decir, y sabemos que con el aumento de temperatura promedio el café va a empezar a tener problemas para ser producido, sobre todo en las partes más bajas y por aumento de temperatura. Entonces, esos son escenarios mucho más paulatinos, no van a ser probablemente esos cambios repentinos, como bien dijo Pablo, no son amenazas que van a ocurrir como una tormenta tropical Nate o un huracán Otto, van a ser cambios paulatinos en las condiciones de producción del sector rural, en la viabilidad de ciertos cultivos históricos que han estado en el corazón inclusive de la identidad nacional, como el café, y su desplazamiento hacia otras zonas donde sí probablemente en la parte más alta, donde sí van a tener viabilidad. Pero ahí nos topamos con todo el tema de cómo se van a manejar si vamos a tener que reemplazar áreas protegidas por café, ¿verdad? O si este trade-off es inaceptable para la mayoría de los costarricenses, o si vamos a justificar esto por sostener un medio de vida ancestral en nuestro país. Entonces, creo que esos son el tipo de cosas que vamos a probablemente presenciar en los próximos años, probablemente un aumento en las sequías, un aumento paulatino en el nivel, aumento del nivel del mar en zonas costeras, tanto en el Caribe como en el Pacífico,
y en algunos casos con comunidades costeras muy pobladas, es decir, ciudades en zona costera como Limón, como Punta Arenas, como Quepos y Golfito, que se ubican al nivel del mar y que ahí sabemos desde la primera comunicación nacional en Costa Rica que el Cantón Central de Punta Arenas está en problemas de cara al aumento del nivel del mar, pero todavía hay negación y hay resistencia de algunos sectores en esas zonas y con toda la razón del mundo. Es decir, ahí vamos a ver que no solamente la población vulnerable van a ser pequeños campesinos o pueblos indígenas o comunidades marginales en zonas rurales o zonas costeras, sino zonas urbanas, inclusive zonas turísticas. Entonces, yo creo que estos son escenarios que tenemos que ir trabajando, ir empezando a incidir en la opinión pública, ojalá informados con la ciencia y con un análisis más detallado de hasta dónde se va a meter el mar y quiénes son esas comunidades y esos distritos y zonas específicas que van a verse más impactadas por el cambio climático. Y justamente usted ya mencionó varios sectores importantes: agrícola, economía, turismo, las reservas forestales. ¿Cuáles son estas acciones o existen acciones en Costa Rica destinadas a gestionar las migraciones climáticas? Ya usted mencionó qué se va a hacer, se va a reducir entonces la cobertura forestal por actividades agrícolas. ¿Existen? ¿Qué es lo que tenemos o qué esperamos de parte del gobierno en cuanto a este tema? Bueno, si me permiten, voy a tal vez contestar esto de inmediato para después cederle la palabra a Pablo, pero yo creo que hay que reconocer de que en Costa Rica tiene una institucionalidad fuerte en áreas rurales y muy arraigada. Mucha organización y varía mucho de una región a otra. Obviamente el grado de organización, por ejemplo, el movimiento cooperativista en el sector cafetalero del Valle Central y de la zona sur del país, realmente es un modelo de economía social bastante única y sumamente resiliente, que le ha dado prosperidad y un estilo de vida a una buena parte de la población rural del Valle Central y de la zona sur del país. Es un modelo que se va a ver probablemente afectado, pero hay muchas instituciones que apoyan ese modelo. Y cuando hablo de instituciones, estoy hablando de sistemas de extensión del MAC, sistemas bancarios y de crédito y de revolvente y sistemas que han estado pues apoyando ese modelo de desarrollo rural en el país. Tenemos también una institución que se llama la INDER, que maneja una gran cantidad de recursos en materia de inversión en zonas rurales. Tenemos el INA, que también ha invertido muchísimo en capacitación de personas en zonas rurales que trabajan en empleo rural no agrícola. Porque a veces en la psique colectiva costarricense pensamos que las zonas rurales son agricultores. Pues menos y menos. Muchos habitantes de las zonas rurales trabajan en servicios de apoyo a la agricultura, de servicios de mercadeo, pero también en muchas actividades como el turismo y otras actividades conexas. Es decir, a veces hay que pensar en cómo, digamos, la capacidad de respuesta, no del Estado visto como solo un Ministerio de Agricultura o un Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Trabajo, sino mucho del tejido organizativo que se organiza alrededor de esos sistemas productivos, creo que son bastante resilientes, no todos, pero sí van a ser absolutamente críticos para enfrentar el impacto del cambio climático. Es decir, no va a ser solamente un tema de una dirección de cambio climático del MINAE que tiene muy poco recurso propio y muy pocas capacidades para actuar en todo el territorio nacional. Perdón, si lo comparamos al MAG o al INA o a otros actores que sí tienen presencia en muchas partes del país y que tienen la capacidad de gestionar, digamos, acciones preventivas, acciones de adaptación y de prevención del riesgo. La Comisión Nacional de Emergencias es también una organización
con mucho músculo, y lo estamos viendo ahora con la crisis del COVID-19, y que han realmente estado a la altura de las circunstancias, la Caja Costarricense del Seguro. O sea, realmente tenemos que valorar y creer sobre todo y tener fe en algunas instituciones de nuestro país que ha habido una campaña muy bien orquestada de desprestigio de toda la institucionalidad pública de este país. Empezando por las universidades públicas que estamos bajo asedio en este momento, pero también hace pocos años se criticaba mucho la Caja Costarricense del Seguro. Y vean, hoy en día si no hubiera estado la Caja, pues estaríamos en una situación comparable a muchos otros países de la región latinoamericana. Y entonces creo que hay que tener fe en estas instituciones, defenderlas y sobre todo tener muy claro que van a ser nuestro mejor seguro de vida de cara al cambio climático. Vamos a necesitar de gestionar, como bien dicen, gestionar ese riesgo y de adaptarnos y de acompañar a aquellas comunidades más vulnerables para poder reducir su vulnerabilidad y su exposición. Y eso es algo que no se construye de un día para otro. Eso va a requerir instituciones que pueden perdurar en el tiempo durante décadas, porque el cambio climático va a durar décadas, es decir, nos va a llevar hasta el 2100. Entonces estamos hablando de los próximos 80 años. Entonces creo que hay que tener claro de que para sostener eso en el tiempo, solo con instituciones robustas lo vamos a lograr. Pablo, ¿qué nos puede compartir? Sí, no, muy rápidamente, porque se nos come el tiempo, pero sí estoy de acuerdo con lo que decía Pascal sobre la institucionalidad y el músculo de las instituciones. A nivel específico, realmente, de la migración climática, sí es cierto, creo que hay que reconocer que la política de Costa Rica, digamos, es más de acción que de palabras, digamos, de alguna manera, porque no hay tantas menciones específicas sobre la migración climática, pero tampoco es una excepción, digamos, en muy pocos países las hay, digamos. En la Política Nacional de Cambio Climático, por ejemplo, sí que se reconoce que el cambio climático podría afectar a poblaciones que se vean obligadas a desplazarse. Dentro de la Convención Marco también se indica que habría posibilidad de hacer reubicaciones planificadas que se podrían llevar a cabo, y es interesante, como dice la comunicación, bajo el marco constitucional actual, con pequeñas modificaciones de funcionamiento ilegal. Es decir, que el marco ya existe en Costa Rica para poder llevar a cabo reubicaciones planificadas con algunas modificaciones. Y a nivel, lo último que quería mencionar era que a nivel de migración y extranjería, ¿verdad? Porque no solo estamos pensando en migración interna, podría ser internacional también, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay un terremoto en Nicaragua y de repente llegan nicaragüenses, o un terremoto no es migración climática, pero un huracán y llegan nicaragüenses, ¿verdad? Y la ley de migración y extranjería incluye razones humanitarias como justificación de entrada, ¿verdad? Quiere decir que se puede dar, si hay un huracán en Nicaragua, se puede utilizar esa ley para permitir la entrada. Y ha pasado en el pasado realmente. Y también se han desarrollado protocolos con Panamá en particular para también ver qué pasaría si hubiera movilidad transfronteriza por desastres, cómo se llevaría a cabo, bajo qué protocolos y cómo se permitiría la asistencia. Con la conclusión de decir, como decía Pascal, que en la institucional existe, las acciones de adaptación existen, y aunque no se hable precisamente de migraciones climáticas, sí que hay digamos, una acción bastante compleja y bastante dedicada del gobierno para prevenir, de manera interesante, para acabar quizá, para prevenir la migración más que para abordar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un migrante llega a la ciudad? Eso también es una parte importante, digamos, que tenemos que tomar en cuenta. Ok, tenemos un tiempo extra extendido de la sesión de la reunión. Vamos a pasar en este momento a leer algunas de las preguntas que nos enviaron por chat. Marco Martínez dice, ¿existen planes o regulaciones que protejan al migrante a lo interno de Costa Rica? Como modo de ejemplo, también Punta Arenas muy estudiado con proyecciones sobre el aumento del mar y demás. Por el contrario, el gobierno invierte con el proyecto de Jale al puerto. Esta pregunta va para ambos panelistas. Tal vez me gustaría que iniciara Pablo Escribano. Sí, interesante porque realmente era lo que mencionaba, ¿verdad? Planes y regulaciones que protejan al migrante a lo interno es complicado, digamos. Y parte de lo complejo es porque realmente no se sabe quién es un migrante interno y porque digamos que las capacidades estadísticas no necesariamente, digamos, la migración interna se puede capturar con censos, por ejemplo, que se llevan a cabo cada muchos años, ¿verdad?
Entonces realmente no sabemos cuánta gente de manera regular va del campo a la ciudad o de una ciudad a otra. Con lo que quizás es una pregunta muy interesante porque realmente es entre comillas, un punto ciego, digamos, de la migración climática en Costa Rica, pero como en muchos países, ¿verdad? Cuando un migrante llega a la ciudad, ¿quién se ocupa de él, digamos? ¿Cómo sabemos que tiene acceso a sistemas de salud, a sistemas de educación? Y en Costa Rica, como decíamos antes, no es caso de Triángulo Norte, pero en Triángulo Norte es sabido, digamos, que los migrantes internos llegan a barrios informales, a periferia urbana, donde son muy vulnerables a la falta de servicios, a los desastres, a situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Y ese punto es interesante y efectivamente sí que sería necesaria una acción, digamos, más coordinada, digamos, de atención a la migración cuando se produce, en particular en el sentido de la urbanización, ¿verdad? Para evitar que sea una urbanización informal y que lleve a situaciones de vulnerabilidad. Pascal, ¿qué nos puede responder? ¿Qué respuesta le daría a No, Marco pues una Martínez? muy buena pregunta de Marco y me parece muy cierto que por un lado conocemos hace mucho tiempo la exposición y la vulnerabilidad del puerto, pero obviamente sabemos que en la crisis del COVID-19 pues el sector turismo va a estar de los más golpeados y es un sector sumamente importante de la economía y justamente de la vida rural no agrícola de nuestro país, digamos. Y la idea de poder reactivar un turismo nacional, pues obviamente tiene sentido. El tema es de cómo hacer eso en forma responsable, ¿verdad? Y no volver a exponer a la gente innecesariamente a peligros en forma innecesaria. Y creo que hay que tener obviamente muy claro de que esto va a requerir un trabajo de muchos sectores en forma coordinada. Creo que en el caso, digamos, de migrantes también que vienen del extranjero y que ese es un tema que obviamente estamos viendo con el COVID-19, yo creo que ese tema de que nos van a venir cada vez más personas en condiciones, digamos, de precariedad de salud a nuestro país y esa es también una situación muy preocupante con el resurgimiento de la xenofobia y otros este tipo de reacciones viscerales a asociar la migración con un peligro, cuando en realidad la migración, por lo menos de nicaragüenses a Costa Rica, tiene siglos, literalmente, o sea, ha sido histórica. Y existen muchas redes de apoyo. Es bastante asombroso ver la cantidad de migrantes que tuvimos después de la crisis en el 2018, por la represión que hubo. Se calculan probablemente unos 30 o 40 mil migrantes tuvieron que huir de Nicaragua por la represión muy violenta que se operó contra, sobre todo, estudiantes universitarios. Y muchos de esos migrantes se terminaron, digamos, incorporando al tejido social porque tenían familiares, porque tenían un primo, una tía que vive aquí y que fueron los propios ciudadanos de Costa Rica que recibieron a esas personas y que los incorporaron en su núcleo familiar. Es decir, hay una enorme capacidad también de la sociedad de hacerle frente a esto. Ahora, esta capacidad tiene límites y yo creo que hay que tener claro de que efectivamente de cara al cambio climático, si empezamos a ver las cifras que nos pusieron al principio de la charla de hoy, pues no hay país ni institucionalidad que aguante pues la llegada de millones y millones de personas. Ahora, este espectro yo creo que hay que también matizarlo. Hay mucha desinformación, hay mucha gente que alimentan también en las redes sociales ese tipo de miedos infundados y un poco irracionales. Creo que muchos de lo que estamos presenciando son movimientos todavía manejables de personas y todavía la institucionalidad tiene la capacidad de manejarlo, pero igual que las camas de unidades de cuidados intensivos en la caja, pues tiene su límite, es decir, va a llegar un momento en que si no nos cuidamos se van a rebasar esas capacidades de las instituciones de hacerle frente y de ahí donde sí tenemos que preocuparnos. Tenemos una segunda y última pregunta de Francisco Lara a ambos panelistas. ¿Cuáles consideran que pueden ser las fortalezas geográficas de Centroamérica como región para hacerle frente a estas migraciones? En este sentido, mi duda es, ¿hay ventajas
en esta región para mitigar e incluso evitar este tipo de migraciones? Pablo Escribano. Sí, no sé si geográficas, digamos, quería expandir un poco de geográficas a humanas también, ¿verdad? O sea, hay capacidad de resiliencia, hay prácticas de adaptación de siglos, hay prácticas, como decía antes, digamos, y la pregunta de Francisco es muy buena en ese sentido. Lo que queremos es evitar la migración forzada y la migración que lleva a vulnerabilidad, pero no evitar cualquier tipo de migración. Hay prácticas migratorias, como decía Pascal, digamos, los nicaragüenses se necesitan en el campo costarricense para la cosecha, digamos. Digamos, hay todo procesos, hay comunidades indígenas que tienen un conocimiento, y digamos, a nivel humano sí que encuentro que hay, me parece que hay fortalezas. La cuestión va a ser si los estresantes que son llevados por el cambio climático van a sobrepasar esa capacidad de resiliencia. El informe Groundswell que citaban al principio prevé, digamos, que haya migración en general, digamos, de ciertas zonas a otras. Por ejemplo, Guatemala llegarían migrantes que vendrían de zonas costeras. Pero son procesos tradicionales, digamos, de urbanización que llevan muchas décadas, digamos, llevándose a cabo. Entonces, me parece que lo que es importante, digamos, es potenciar las capacidades locales de resiliencia, potenciar la institucionalidad, como decía Pascal, y tener en cuenta que efectivamente va a haber comunidades que quizás, que ya, digamos, se reposen en la movilidad para más resiliencia y van a tener, digamos, que seguir haciendo en el futuro. Y va a haber comunidades, como una Yala, que todo indica que van a tener que moverse, digamos, porque, digamos, los estresantes climáticos van a ser tan importantes que van a sobrepasar las capacidades de adaptación y de resiliencia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si uno también se fija, si el pasado es una buena guía para el futuro, que a veces yo tengo mis dudas, pero si uno ve, digamos, de los 65 millones, el dato que les di al inicio, 65 millones de personas desplazadas o refugiadas, 40 millones, 2/3 partes, se desplazaron internamente. Es decir, la inmensa mayoría de los desplazados no se quieren ir de su país. Si no logran vivir donde están viviendo, buscan otro lugar dentro de su propio país para vivir. Entonces, lo que sí creo que vamos a tener que ponerle mucha atención es en las áreas urbanas donde la gente generalmente cuando fracasa la agricultura o la pesca o surge, digamos, un problema grande, la gente tiende a migrar a la ciudad. Entonces, sí vamos a probablemente tener procesos, digamos, urbanos cada vez más intensos y más complejos. Y somos una sociedad que recién está llegando a tener tasas de urbanización comparable al resto de América Latina, con 80% de la población viviendo en áreas urbanas, y eso probablemente se va a intensificar con el tiempo. Ahora bien, yo creo que sí, hay formas hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar el hábitat urbano en nuestro país, para mejorar temas de ordenamiento territorial, para mejorar la dotación de servicios públicos y de salud y de educación y de servicios básicos a esa población urbana creciente. En ese sentido, las ciudades probablemente son las que están mejor equipadas para poder atender esos contingentes de población que estamos hablando. Pero eso requiere obviamente de un cambio también de cultura, de un modelo de ciudad y un modelo de desarrollo urbano que tiene que evolucionar y adaptarse. Y creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Ahí sí hay mucho trabajo que hacer todavía. Bueno, yo creo que ya estamos concluyendo y les íbamos a invitar a que eran como sus reflexiones finales, pero yo siento que esta última pregunta fue como su reflexión final, ahí a grosso modo, pero tal vez si les gustaría como abarcar un poco más, tal vez empezar con Pablo. ¿Y entró con adulto mayor en chiquito? No, sí, no, realmente me queda muy poco que añadir, quizás. Esto solo lo que quería para acabar, digamos, dentro de los marcos globales, digamos, sobre migración climática, en los que está la OIM, pero otros actores, digamos, se destacan como tres líneas, ¿verdad? Una es prevenir la migración forzada, como hemos dicho. Otra es atender la migración climática cuando ocurre. Y otra es utilizar la migración como estrategia de adaptación, ¿verdad? Y creo que son los tres temas, digamos, de los que hemos hablado más en detalle, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenir que el cambio climático fuerce migraciones? Como decía Pascal, la migración, ¿qué pasa? ¿Dónde va la gente? ¿Las ciudades? ¿Cómo se puede atender? ¿Qué acceso tiene a servicios?
Y el tercero también el tema que hemos tocado de cómo utilizamos la migración para construir resiliencia, la reubicación planificada, las remesas. Las remesas, digamos, hay una estimación del Banco Mundial reciente que este año habrá un descenso quizá del 20% debido al COVID. ¿Qué quiere decir eso, verdad? En los hogares que realmente es la comida que tienen, digamos, no llega esa remesa, ¿verdad? Todas estas cuestiones, digamos, son cuestiones que son las que nos tienen que interrogar, ¿verdad? Para el futuro. Y ya con eso, y agradeciendo muchísimo el espacio, y ya concluiría con eso. Gracias. No, bueno, yo no puedo añadir mucho más. Yo sí me parece, este tema es un tema que además el tema migratorio tiene que analizarse en un conjunto. Yo creo que en ese sentido, obviamente entender la región centroamericana en su conjunto nos ayudaría muchísimo más a entender la dimensión del problema y de relativizarlo, porque efectivamente ha existido durante décadas, digamos, procesos migratorios que han sido en el fondo muy beneficiosos. O sea, la región centroamericana ha tenido mucho movimiento de gente históricamente y es parte también de nuestra identidad colectiva, viene de esos movimientos de personas. Entonces también, ahora que vamos a celebrar el Bicentenario, yo creo que es importante ir más allá de un patriotismo, nacionalismo exacerbado y poder valorar también ese patrimonio colectivo y común que tenemos los centroamericanos y de que mucho se debe a la migración y al movimiento de gente en toda la región. Lo otro que me parece importante que señaló Pablo es aprovechar también la migración en cuanto a su potencial, digamos, para insuflar dinamismo económico, transformaciones sociales y culturales. Creo que a veces valoramos poco el aporte cultural de la migración y es importantísimo. Es también una fuente de fortaleza, una fuente de creatividad, una fuente de inspiración y de muchas de las soluciones que vamos a necesitar de cara al cambio climático van a tener que venir de esa capacidad creativa, de esa capacidad de inventarse de nuevo y de inventar nuevas soluciones. Un poco el tema de la adaptación, por ejemplo, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, y de una gestión adecuada del riesgo climático, también pasa por incorporar, digamos, poblaciones migrantes y sobre todo valorar paisajes rurales y comunidades rurales con arraigo, que son el mejor seguro a largo plazo para que esa gente no se desplacen. Es tener medios rurales saludables y dignos que puedan mantenerse y sostenerse a largo plazo sin tener que moverse. Y eso estamos volviendo a temas de desarrollo rural sostenible y de desarrollo urbano sostenible a la larga de cara al cambio climático. Y creo que con el COVID-19, y quiero cerrar con esa nota, a pesar de mi optimismo incurable, vienen años duros, bien duros. Yo creo que la crisis que nos viene este año y el próximo va a ser una crisis estructural sin precedentes en la historia de nuestro país y de la región centroamericana. Entonces creo que hay que informarse, hay que estar atentos, hay que tener claro de que vamos a necesitar redoblar los esfuerzos de solidaridad centroamericana. Justamente coincide con el Bicentenario, pero vamos a tener que hacer de tripa chorizo porque la crisis económica que viene no es jugar, va a ser fuerte y va a probablemente exacerbar los extremismos, va a exacerbar también los nacionalismos y los populismos. Así que hay que estar atento. Agradecemos de manera especial a Pablo Escribano y Pascal Girot por habernos brindado su tiempo, por haber compartido el conocimiento que nos han dejado este día. También les agradecemos a toda la comunidad virtual que ha estado a lo largo de este conversatorio. Les invitamos a informarse más sobre el tema, qué es lo que está realizando OIM, cuáles son las investigaciones que la Academia Costarricense está realizando. También les invitamos a conocer y ser parte de las redes sociales de Red de Juventudes y Cambio Climático, también a Friday for Future Costa Rica, para que puedan estar pendientes de todas las actividades y poder conocer más al respecto de cómo adaptarnos al cambio climático. Muchísimas gracias, feliz noche. Muchísimas gracias. Y para recordarles, esto vamos a subirlo a
las cuentas de Facebook y YouTube de tanto como Red de Cambio Climático, posiblemente también la FAITEC por ser parte organizadora y de Friday, bueno, las 3 organizadoras. Sí, agradecemos. Muchísimas gracias. Sí, exacto. Agradecemos a FAITEC también que tuvo la iniciativa de realizar el conversatorio. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Luego. Chao, gracias. Chao.